Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, todo bien. Ok, gracias muchachos. Es que ahorita son las primeras clases que doy así con esto, con gente aquí, con gente por allá. Entonces por eso estamos aquí ajustando detalles. Ok. Vamos a terminar lo que estuvimos viendo la clase pasada y vamos a resolver ahorita un ejemplo. Lo que vamos a ver ahorita. Es esto de aquí. Ok. ¿Ahí se ve, chicos? ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo lo que era el principio de operación de reducción de lo que son los convertidores de CD a CD. Quedamos que nosotros ahorita nuestro circuito base es ese que tenemos aquí, es nuestro circuito base, en donde tenemos una fuente de CD a la entrada, tenemos aquí un chopper. ¿Qué quedamos que podía ser el chopper, muchachos? ¿Qué podemos colocar ahí en el circuito? Un MOSFET, ¿qué más? Un BJT, ¿qué más? Dispositivos que tengan una respuesta rápida. También hay, por ejemplo, en los simuladores, bueno, también físicamente, hay lo que son los, los switches controlados por voltaje también, es una opción, pero bueno, nuestra mejor opción son los dispositivos semiconductores que tengan tiempos de respuesta bastante rápidos. Y bueno, aquí al final nosotros teníamos lo que era nuestra resistencia. Y quedamos que el voltaje de salida iba a ser esta grafiquita de aquí, en donde, mientras esté cerrado mi interruptor, yo voy a tener el voltaje en mi carga, y cuando se abre el interruptor, decae la respuesta, y después lo tengo aquí en cero. Eso es lo que nosotros esperamos. Ese es el principio básico de operación. Y bueno, por ahí estuvimos viendo algunas fórmulas para el voltaje de salida. Es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y también acerca de la potencia, lo que tenemos por ahí. Nos faltó ver esto, que tiene que ver con lo que es la resistencia de entrada efectiva vista por la fuente. ¿Por qué vista? Porque nosotros nos ponemos ahí en el lugar de la resistencia de entrada y la fuente está viendo este tipo de resistencia. ¿Cómo está compuesta esa resistencia? Por algo muy fácil. Lo que va a ser el voltaje de BS de entrada y lo que es esta corriente, IA. Nosotros también lo podemos escribir de esta manera, como BS sobre K por BS sobre R. Es decir, la resistencia que nosotros tenemos a la salida sobre K. ¿Qué quedamos que era acá, muchachos? ¿Qué quedamos que era acá? El ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, de cómo está operando nuestro interruptor. O sea, cuánto tiempo se queda encendido. Eso es lo que tenemos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa relación? Aquí abajito hay una gráfica. Sí, para que sea mejor. Aquí está. ¿Qué es lo que nos indica ahí esa gráfica? Miren. Aquí en el eje X, no se alcanza a ver muy bien. No sé, para que lo vean mejor. Ahí está. Aquí en el eje X nosotros tenemos lo que es el ciclo de trabajo. Ahí está duty cycle en porcentaje y con la letra K. Y acá en el eje Y nosotros tenemos lo que es una resistencia de entrada, pero ahí está normalizada. Es lo único que tenemos por ahí. Entonces, con ayuda de esa gráfica, nosotros vamos a estar transformando la resistencia de entrada en una resistencia variable con un valor R sobre K, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces ahí nada más esto es para tenerlo de referencia, de cómo la fuente
pues también, ¿no? O sea, no está ahí nada más entregando el voltaje que necesitamos, también está viendo una resistencia del otro lado del circuito. Entonces eso es lo que sucede ahí. A ver si los dejo ahí tantito para que lo copien. Chicos, quedamos que su examen es el próximo jueves, ¿verdad? Sí. Sí, el jueves. Ando bien perdida en el tiempo, ahora sí. Jueves 24. Chicos, ¿sí les mencioné cuántos pueden entrar al laboratorio mañana? ¿O no? ¿Sí les dije? De a 2 por equipo, ¿verdad? Okay. Es que no me acordaba si ya les había dicho. Qué bueno que me veo joven. No, muchachos, su maestra ya está viejita. ¿O cuántos me calculan? A ver. Ay, ¿cómo creen? Oigan, no, tampoco. ¿No? ¿No le atinan? Ding, 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 ding. Sí, 35, muchachos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Allá en casa? Sí. ¿Sí? Ok. Y ¿qué más nos faltaba? Ok. Bueno, en base a esa gráfica que nosotros acabamos de ver y todo lo que estuvimos viendo, nosotros podemos ver que el ciclo de trabajo es acá, pues nosotros lo vamos a poder variar. Bueno, si ustedes lo ven en el como lo ocuparon en la práctica 2, para la práctica del foco, pues se puede mover desde el 0 al 100% o de 0 a 1, si lo tenemos ahí normalizado. ¿Qué es lo que vamos a ir cambiando nosotros? Lo que es el tiempo 1 de encendido o el periodo o la frecuencia. Con eso es lo que nos va a permitir tener una variación de voltaje. Entonces, por ejemplo, todos los convertidores que son de manera comercial, nosotros los vamos a alimentar con una cierta frecuencia. ¿Cómo se hace? Bueno, pues los convertidores traen potenciómetros y con esos potenciómetros también se va moviendo esos valores. Entonces, el voltaje de salida, muchachos, solamente se va a variar entre dos valores. Desde 0 hasta nuestra fuente BS. Y lo vamos a hacer controlando K. Y con eso, muchachos, nosotros vamos a ir controlando el flujo de potencia en nuestro circuito. Entonces, esto es de manera general. Ya la próxima semana, bueno, la próxima semana no, porque vamos a tener examen y práctica. La que sigue, vamos a ver el principio de operación, pero de reducción de voltaje. Vamos a ver cómo funcionan esos modulitos comerciales,
cuál es su principio de operación. Entonces, a ver, y lo dejo por si lo quieren anotar. ¿Listo? ¿Sí? Allá chicos, están muy callados. Sí, ¿Están ya. durmiendo? No. ¿Están comiendo? ¿Qué están haciendo? Oh. Ok. Entonces, vamos a resolver ahorita este ejemplo, miren. Un ejercicio. Ahorita lo vamos a ir resolviendo poco a poquito. Tenemos ahí un convertidor de CD que tiene una resistencia de carga de 20 ohms y un voltaje de entrada de 127. Cuando el chopper permanece encendido, su caída de voltaje es de 0.7 volts y su frecuencia de troceado es de 1 kHz. Si el ciclo de trabajo es del 50%, determina el voltaje de salida promedio, el voltaje RMS de salida, la eficiencia del convertidor, la resistencia efectiva de entrada, el factor de rizo y el valor RMS del componente fundamental del voltaje armónico de salida. ¿Tienen idea a qué se refiere todo lo del inciso F? No, ¿verdad? Se oye bien feo. Pues sí está feo. No, no es cierto. No, no es cierto. Ahí, muchachos, para el inciso F, nos vamos a auxiliar de la serie de Fourier. Eso es lo que... ahorita vamos a ver qué es eso de la componente fundamental. Ahorita vamos a llegar a eso. Lo demás está muy fácil. Entonces, ahorita vamos a empezar con lo que es el voltaje de salida promedio, es decir, V, subíndice A. Entonces, déjenme pongo esto por acá por si alguien quiere participar de aquel lado. Ahí está. Ok. ¿Lo quieren copiar primero? Y ahorita empezamos a resolver. Sí. Sí, por favor. ¿Sí?
¿Ya terminaron de copiar todos? Sí. ¿Sí? Espérenme tantito, es que voy a subir unos archivos al Classroom. Es que tengo que convertir. Entonces nos falta. Ay, Rodrigo. Lo voy a reprobar. Ustedes no digan nada. Me lo van a vetar del laboratorio. Es lo que me preocupa. Voy a poner ahí el enunciado. Este. Ahorita iba el clase. Es que no les había subido el apunte, porque como todavía no lo habíamos terminado, por eso no se los había subido. ¿Qué pasó? No sé si sirva. Sí, de hecho tengo ahí dos que las voy a llevar mañana al laboratorio para que puedan sacar el punto de las bobinas, pero es como esa. Las que les voy a prestar son como esa. ¿Y esta que es de 10 a 5 si funciona? Híjole, tendrías que medirla. En electrónica 1 y en electrónica 2 hay medidor de inductancia. De hecho, el de electrónica 2 es portátil, es así un aparatito chiquito. Te lo presta el técnico un momento para que la mides. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Listo, ya está. Ahí está. Entonces, empezamos ahí. Entonces, vamos a empezar ahí con el inciso. Con el inciso A. Lo primero que nos piden por ahí es el voltaje de salida promedio. ¿Cómo se calcula ese voltaje, muchachos? Ya vimos ahí su cálculo. ¿Cómo se hace? Tenemos ahí que es el ciclo de trabajo por DS. El ciclo de trabajo nos dicen que es del 50%. Si lo tomamos en escala de 0 a 1, pues va a ser de 0.5. Entonces va a ser 0.5 por el voltaje. Pero ahí, muchachos, DS. Ahí el voltaje nos dicen que es de 127 volts, pero tenemos ahí una caída de voltaje. Entonces tenemos que tomar en cuenta ahí los 0.7 volts de caída de voltaje del dispositivo. No nos dicen qué dispositivo es, pero tiene una caída de voltaje. Entonces, la vamos a considerar aquí, 0.7. Y el resultado es que nos dice su compañero de 63.15 volts. Ahí está.
Ok. ¿Quién nos ayuda con el segundo inciso? El voltaje RMS. Ujú. ¿Tomamos en cuenta la caída de voltaje? Hay que considerarla, muchachos. Hay que considerarla porque si nos están dando ahí la caída de voltaje, a pesar de que es un voltaje muy grande, está arriba de 120 volts, es importante que lo consideremos para que tengamos resultados más exactos. Entonces nada más nos variaría por un poquito más el resultado que nos dio su compañero. Entonces raíz de K por BS es igual a la raíz de 0.5 por 127 menos 0.7. Y este nos da 89, 31, 89.31, pues, lo que tenemos por ahí. Para los dos primeros, incisos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. Ok. Bueno. El inciso C nos pide calcular la eficiencia del convertidor. La eficiencia, muchachos, ¿a qué es igual? Ajá, una división. La potencia de salida entre la de entrada. Entonces, primero nos tenemos que enfocar en calcular esas potencias. Entonces, lo voy a hacer en la siguiente hoja. Vamos a empezar a calcular. Para la potencia de salida vamos a tener 1 sobre el periodo y vamos a integrar desde 0 hasta KT. ¿Qué vamos a integrar? Podemos integrar lo que es el voltaje de salida al cuadrado sobre la resistencia diferencial de T. Es lo que tenemos por ahí. Ahora, vamos a empezar a ocupar nuestros parámetros. Tendríamos 1 sobre T desde 0 hasta KT. ¿Cuál es el voltaje de salida, muchachos? De 0. Simbólicamente. Ahorita no lo pongamos numéricamente. Acuérdense, muchachos, ¿cuál es el voltaje de salida? Cuando está encendido el chopper, cuando está abajo y se conduce, ¿qué voltaje teníamos del lado de la carga? Me regreso a la grafiquita. Todo el voltaje de entrada. Todo el voltaje de entrada, es decir, BS. Vamos a regresarnos al problema. Vamos a tener aquí el voltaje BS. Y vamos a considerarle la caída de voltaje. Ahí le ponemos B de CH de chopper. Entonces, esto va a ir elevado al cuadrado sobre la resistencia diferencial de T. Entonces, por favor, alguien que me ayude ahí con la integral y cuánto les da. Es correcto. No, hombre, se me olvidó mi lista. Se me olvidó ahora sí mi lista.
Vamos a ver, vamos a resolver ahí la integral. Nos quedaría aquí. Nos queda aquí K. S menos SH. Nos queda aquí al cuadrado. Sobre R. Ya hacemos ahí la integración. Entonces aquí sería 0.5. Aquí el cuadrado. 127 menos 0.7 sobre la resistencia de ¿cuánto es? De 20. 20 esto va al cuadrado. 398.79. ¿Qué unidades, chicos? Son watts. La potencia. Es lo que tenemos por ahí. Entonces, esto es potencia de salida. Potencia de salida. Me quedó muy chafa mi N. Ay, no la goma grande. ¿Podemos continuar? Sí. ¿Bien? Ok. Entonces, esa es la potencia de salida. Vamos a ver ahora qué pasa por ahí con la potencia de entrada. Nosotros sabemos que idealmente, pues nosotros toda la potencia que se entrega al circuito, pues esperamos que también esté pues que sea igual de ambos lados, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos pérdidas por todo lo que consumen los dispositivos, calor, etcétera. Son muchos factores. Entonces, ahí eso idealmente nos cuesta un poquito de trabajo alcanzarlo. Entonces, vamos a poner aquí para la potencia de entrada. Consideraremos vamos a tener por aquí la potencia de entrada va a ser igual a 1 sobre T de 0 KT y sabemos nosotros que la potencia es voltaje por corriente. Es lo que tenemos por ahí. Voltaje de entrada por la corriente que tenemos ahí en el circuito. Y nosotros podemos escribir lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre T de 0 a KT de BS por la corriente del circuito. La corriente del circuito es BS menos la caída de voltaje en el chopper sobre la resistencia diferencial de T. Eso es ahorita lo que estamos considerando ahí para la potencia de entrada. Entonces, si resolvemos ahí la integral, ¿cuánto nos da, por favor? Vamos a poner aquí, nos da K, S,
S menos BCH. Acá. R. Es decir, 0.5, 127. 127 menos 0.7. 120. Y esto nos da, nos dijo su compañera, que 401.02. 002, bueno, la dejamos en 401. 401 ¿qué? Entonces ahí ya vieron, chicos, ¿hay diferencia entre la potencia de salida y la de entrada? Sí hay una poca, por todo el consumo que tenemos, calor, etcétera. Entonces sí, no tenemos idealmente la misma potencia a la salida que teníamos a la de entrada, ¿no? Eso es importante de considerar. Nombre, compañero. ¿Ya podemos calcular ahora sí la eficiencia? ¿Ahora sí? Sí. Vamos a calcular. Entonces tenemos que la eficiencia. ¿Cuánto les da, por favor? Si lo expresamos en porcentaje, 99 punto, ¿alguna otra cifra? 45. Ok. Entonces, muchachos, ¿ese convertidor es eficiente? Sí, casi alcanza el 100%, porque baja muy poquito la potencia ya a la salida, nada más a 398 watts. Eso es lo que nos da de información ahí estos datos. ¿Podemos continuar o me espero tantito? Entonces, el inciso C. ¿Podemos continuar? Sí, ok. Sí. Entonces vamos por el inciso D. En el inciso D nos pedían lo que es la resistencia efectiva de entrada, RI, del convertidor. Entonces ahí, ¿quién nos ayuda, por favor, con la resistencia de entrada? ¿Cómo lo obtuvimos? Si es de 40. Es correcto. Solamente vamos a dividir la resistencia de nuestro circuito sobre el ciclo de trabajo. Entonces aquí RI es igual a R sobre K. Los 20 ohms sobre 0.5. Y esto nos da 40 ohms. También lo podemos calcular de la siguiente manera.
Yo sé que es más fácil esta, pero no les hace daño. Teníamos RI, es BS sobre la corriente IA. Es decir, DS sobre BA sobre R. Es decir, 127 por 20 sobre los 60 y cuánto era? 63.15. Esto les da aproximadamente como 40.20 y algo. ¿No? Entonces es ahí estamos comprobando que pues es correcto todo esto. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Aquí. ¿Listo? Aquí. Continuamos con el inciso E. En el inciso E nos piden calcular lo que es el factor de rizo. O sea, qué rizo va a tener ahí nuestra forma de onda en el voltaje de salida. Es lo que vamos a calcular por E. Entonces aquí el factor de rizo, RF o FR, le quieren poner, ¿a qué es igual? BR sobre BA. ¿Y a qué es igual BR? Ajá. Tenemos aquí BO al cuadrado menos BA al cuadrado sobre el valor de BA. Bueno, vamos a dejarlo ahorita así, BA. Okay. Ya tenemos eso. Ahora, recuerden aquí que BO es igual a B raíz de K por BS. BA es igual a K por BS. Entonces ahí lo que nos conviene, muchachos, es sustituir estos valores de BO y de BA acá en la raíz para hacer para obtener nosotros una ecuación que sea mucho más sencilla. Entonces, por favor, sustituyan estos dos valores, BO y BA, aquí en esta ecuación, para que vean cómo nos va a quedar mucho más sencillo el cálculo. Por ahí, chicos, apaguen ese micrófono, por favor, se oye mucho ruido. Gracias.
Profesora, quedaría raíz, Sí, adelante. quedaría raíz de K por 1 menos K y eso sobre K. Todavía lo pueden, se puede hacer un poquito más de reducción. Vamos a escribirla por acá, miren. Nosotros nos quedaría aquí raíz. Tendríamos raíz de K de S cuadrado menos K por BS cuadrado sobre K por BS. Ahí aplicando lo que son el cuadrado y la raíz. Nos queda acá BS. Creo que nos quedaría acá. BS al cuadrado menos K por BS al cuadrado. K por BS. Todo esto lo raíz. Entonces ahí, si hacemos más, nos queda raíz. Si metemos la K de abajo a la raíz, nos quedaría K cuadrada. Nos queda K menos K cuadrada sobre K. Y eso, si todavía lo seguimos reduciendo más, nos queda 1 sobre K menos 1. 1 menos K menos 1, sí, ahí está. Entonces, esta fórmula para calcular el factor de rizo es mucho más sencilla. Yo sé que ya tenemos aquí el valor de BO y de B, bueno, ¿y para qué nos hace trabajar? Pues que es más fácil, muchachos. Entonces aquí, muchachos, aquí en esta expresión, el factor de rizo se ve afectado directamente nada más por lo que es el ciclo de trabajo. Es lo único que vamos a tener por ahí. La raíz. ¿La de abajo? Ah, sí, aquí no. Ahí está. Sí, para meterla a la raíz. Entonces ahí nada más para que la tengan de referencia, porque es mucho más fácil escribirlo de esa manera. No. ¿Tienes K sobre K cuadrada? No, se bien, ¿no? Ay, mira, sepárala. K sobre K cuadrada te queda 1 menos K. Y K cuadrada sobre K cuadrada te queda 1. ¿Sí? Nada más separa la fracción ahí. No se la toca. Exactamente. O del 100%. Es lo que tenemos ahí para el factor de rizo. Y muchachos, algo que tienen que empezar a comprender, todos los convertidores que vamos a ver nosotros, ahí lo que es el chopper, está abriendo y cerrando, es decir, siempre está conmutando. Todo lo que nos genera, muchachos, conmutación, siempre a la salida nos va a dar señales no ideales. Siempre nos va a dar señales con armónicos. Siempre, siempre, siempre. Todo esto, cuando nosotros lo vemos allá afuera en la electricidad, todo lo que nosotros, muchachos, todo lo que tenemos conectado son cargas. Todas las cargas están conmutando para poder funcionar.
Todo eso me genera armónicos en la red. Lo que tiene que hacer CFE luego, ven por ahí unas cajas negras o luego por ahí en las instalaciones, son filtros para quitar todos esos armónicos, esos rizos, todo eso. Siempre la conmutación, muchachos, nos va a generar señales que a nosotros no nos gustan. Eso es, digamos, uno de los problemas de los convertidores, pero gracias a ellos podemos tener todos los aparatos que manejamos hoy en día. Esa es la importancia, chicos. ¿Podemos continuar? Sí, profesora. ¿Sí? Okay. ¿Qué hora es? ¿6:27? Sí, nos vemos. Ok. Entonces vamos con el inciso feo. El inciso E decía, el valor RMS del componente fundamental del voltaje armónico de salida. Entonces, vamos a ver primero qué tenemos que hacer por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo tenemos definido a nosotros lo que es la serie de Fourier. Para nosotros tenemos que una función en el tiempo es A0/2 más una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente a n coseno de n omega t más bn seno de, lo voy a escribir acá abajo porque no me cabe, n omega t bn seno de n omega t. Ok, está correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la serie de Fourier del voltaje de salida de este circuito, que en sí es muy sencillo, pero vamos a ver la serie de Fourier exactamente de qué forma de onda tenemos nosotros a la salida. Entonces vamos a empezar nosotros con el coeficiente A0. Recuerden que A0 la calculamos como 2 sobre t, de 0 a t, de nuestra función de dt. Si la aplicamos aquí para nuestro problema, tendríamos 2 sobre el periodo. ¿Y de dónde integramos nosotros? Desde 0 hasta kt. En nuestro caso, muchachos, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué vamos a integrar nosotros? ¿Qué es nuestra f de t? Ahí en nuestro circuito. ¿Cómo es el voltaje que está entrando? ¿Cómo se llama el voltaje? Vamos a regresar al circuito. BS, ¿no? BS. BS va a ser nuestra función que nosotros vamos a integrar aquí para... ¿sí? Va a ser aquí BS diferencial de t. Entonces ahí, muchachos, si resolvemos ahí la integral, ¿cuánto me da el valor de A0? Nada más. Ahí nos queda una integral muy sencilla, es 2 veces K por BS. Ahí está nuestro primer coeficiente de la serie. Lo que tenemos ahí. Espero tantito. ¿Listo? Sí. Bien. Vamos a calcular lo que es AN.
Entonces a n tenemos que es 2 sobre t, de 0 a t, f de t coseno en omega t, diferencial de t. Lo que tenemos por ahí. Entonces, si lo aplicamos también nosotros aquí a nuestro cálculo, tendríamos 2 sobre t desde 0 hasta kt. ¿Cuál es nuestra función otra vez? Ds. Lo vamos a multiplicar por coseno de n omega t, diferencial de t. Lo que podemos hacer aquí, muchachos, recordemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo, o 2πf. Ahí está. Recordemos eso. Nosotros podemos aquí sustituirlo, 2 sobre t, de 0 a kt, ds, coseno de n, 2pi sobre t, por t, y todo esto diferencial de t. Así lo podemos escribir. Y nos queda ahí mucho más fácil lo que es la integración. En este caso nos quedaría ds, vamos a quitarlo de una vez. ds, el coseno es seno. Nos quedaría seno de 2n pi integral de 0 kt, nos queda por k, 2n pi k. Ok, y aquí nos queda sobre n, 2, nos queda n pi. Ahí está. Esa es la expresión que nos queda aquí para el término a n. Para que sea mucho más fácil de hacer la integración. N pi. Profesora, ¿Qué pasó? ¿por qué se cambió el límite de t a kt? Acuérdate que tú tienes, voy a regresar a las gráficas. Es este. Es este el límite. ¿Sí lo ves? Solamente Sí. de 0 a kt. Acuérdate que el ciclo de trabajo está, por aquí está la expresión. Aquí está, mira. Acuérdate que el ciclo de trabajo es T1 sobre T. Por eso solamente integramos desde 0 hasta kt. Ah, ok, sí. Sí, Gracias. por eso. A regreso. Ahí está.
Perdón, chicos, que me vean las calamburitas. Me da mucha cabeza mis cicatrices. Ya tenemos ahí lo que es AN. Vamos a calcular BN. Recuerden que es 2 sobre T, 0 T, sobre T, seno de T, diferencial de T. Entonces BN, para nuestro caso sería 2 sobre T, es de 0, acá T, BS, seno de T, diferencial de T. Entonces aquí en nuestro caso, igual recordemos que omega es igual a 2pi, 2pi sobre T, allá para no poner todo el procedimiento, vamos a poner aquí 2 sobre T, 0, T, BS, seno de N, T, diferencial de T. Ahí está. Y entonces ahí, lo que es BN, la integral del seno, es menos coseno. Por ahí tenemos el coseno. Coseno de 0, muchachos, ¿cuánto es? Es 1. Entonces por ahí nos queda igual BS sobre NPi por 1 menos el coseno de 2n pi por k. Entonces, este es nuestro término de n. Entonces, muchachos, ya se dieron cuenta, ya tenemos ahí los 3 componentes de la serie de Fourier. Si se fijan, va a ser una multiplicación de senos y cosenos y no sé qué tanto más. Entonces, fíjense, es una señal, digamos, no digamos bonita, o una señal como la que nosotros esperaríamos de corriente directa. Nosotros la esperaríamos así, ¿no? Totalmente plana, ¿no? Y vean por todos los coeficientes de la serie de Fourier. Y todo nada más por la conmutación del chopper. Porque no nos da una señal ideal. Nos da una señal compuesta por un montón de armónicos. Eso es lo que nos está dando. Nosotros nada más en el osciloscopio luego vemos la línea y no vemos más allá, ¿no? De todas las imperfecciones que tienen nuestras señales con las que trabajamos. Eso es lo que nos representa esto, chicos. Me espero tantito. Y lo demás. Ay, perdón. No había visto el letrero. Entonces ahorita, nada más vamos a escribir ahorita hasta aquí, hasta el voltaje, y lo vamos a terminar la siguiente clase. Vamos a escribirlo por aquí. El voltaje de salida nos quedaría representado por, primero lo que es, está A0, que es 2 kbs, pero va subdividido sobre 2. Entonces, aquí nos quedaría acá por bs.
más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de ds n pi seno de 2n pi por k por el coseno de n omega t, más, vamos a separar la sumatoria de igual a n igual a 1 hasta infinito de bs entre n pi por 1 menos el coseno de 2n pi por k, y todo esto multiplicado por el seno de n omega t. Entonces, muchachos, vean el voltaje de salida. ¿Cómo está representado? Muy grosero, exactamente, ¿sí? Muy grosero. O sea, nosotros no nos esperaríamos que en un circuito tan sencillo como este, el voltaje de salida fuera tan complicado, o estuviera conformado por tantas expresiones, tantas componentes armónicas. Eso es lo que pasa ahí, chicos. Entonces, de ahí todavía no hemos sacado el valor RMS, nada más sacamos el voltaje, cómo es la expresión del voltaje de salida. Todavía nos falta algunas cosillas por ahí, pero lo vamos a terminar la próxima clase. Sí, vamos a seguir viendo groserías. Ay, sí, déjalo, lo escribo bien ahí. Vamos a borrarle bien. Y 1 menos aquí. Ahí está. Ahora sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesora, yo tengo una duda. ¿Esto también ocurre con, por ejemplo, si tuviéramos paneles, los armónicos? ¿Paneles de qué? Paneles solares. Sí. De hecho, todos los sistemas, todos los sistemas de energía, y ahí, por ejemplo, tú mencionaste una energía renovable. Todos esos sistemas fotovoltaicos utilizan estos convertidores que nosotros estamos viendo. Por ahí hay algunos arreglos que utilizan convertidores de CD-CD, y hay algunos que lógicamente, por ejemplo, está el panel fotovoltaico, almacena toda la energía en una batería. Y nosotros queremos encender, por ejemplo, cargar nuestro teléfono. Pues necesitamos corriente alterna, si tenemos un enchufito. Entonces, los paneles fotovoltaicos necesitan de estos convertidores que estamos viendo para convertir la energía. Entonces, sí se utilizan en todo este tipo de energías, sí. Nada más que ya son arreglos un poquito más, pues más profesionales y un poquito más complicados, pero sí. Si quieren miren, ustedes aquí en esta materia vemos muy superficial toda esta parte de los convertidores en electrónica de potencia. Esta misma materia se lo doy a sus compañeros de energía, y ahí, por ejemplo, vemos al principio del semestre todas las energías renovables, y en cada una, cómo se aplican los convertidores. Y nada más es un capitulito de un libro, y bien ahí platicadito. Si quieren, se los paso para que nada más vean las imágenes y en dónde están involucrados todos estos, para que no vean que nada más es para hacerles la vida complicada. Sí se utilizan. Se los voy a subir para que le den una ojeada. Electrónica de potencia. Para ellos así se llama, así. Sí, nada más que ahí sí vemos todo. Y aquí nada más vemos, por ejemplo, de tipo monofásico. Ahí hacemos monofásicos, trifásicos y muchos más conceptos. Es mucho más amplia la materia.
Con ustedes nada más es una probadita. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? No, profesora. ¿No? Bueno, chicos, entonces los veo mañana en el laboratorio. 2 personas por equipo, por favor. Sí, está bien. ¿Sí? Nos vemos, profesora. Cuídense, chicos. Nos vemos. Nos vemos.